Qué bueno es volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar juntos nuestro libro La adoración pura de Jehová por fin restaurada. Un hermoso libro que nos está ayudando a entender algunos aspectos importantes de esta adoración basándonos en el libro de Ezequiel. Queremos aprovechar la oportunidad para sugerirle que puedan suscribirse para que cada vez que se suba un nuevo video ustedes reciban una notificación. En esta ocasión nos toca seguir revisando el capítulo número 6 bajo el título Ahora te ha llegado el fin. Esto es lo que corresponde para la semana del 15 al 21 de marzo. Recordamos que este capítulo 6 está bajo la sección número 2 con el título Contaminaste mi santuario. Y la idea principal es de Ezequiel 7:3, donde dice: las sentencias de Jehová contra Jerusalén y su cumplimiento. Para esta ocasión nos toca revisar desde el párrafo 7 hasta el 13 y veremos también el recuadro informativo de 6a. Para eso es bueno tener nuestro ejemplar tanto impreso o digital para ir revisándose esos puntos. Empecemos entonces con el párrafo número 7. La pregunta es: ¿por qué le pidió Jehová a Ezequiel que dividiera el pelo en 3 porciones y que hiciera algo distinto con cada parte? Se nos sugiere para entenderlo es leer Ezequiel capítulo 5, los versículos 7 al 12, que dice así: por lo tanto, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Como ustedes causaron más problemas que las naciones de alrededor y no anduvieron según mis estatutos ni cumplieron mis decisiones judiciales, sino que actuaron según las decisiones judiciales de las naciones de alrededor, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Oh ciudad, aquí estoy contra ti, y yo mismo ejecutaré mi sentencia en medio de ti ante los ojos de las naciones. Por todas tus prácticas detestables, haré contigo lo que no he hecho nunca, algo que jamás volveré a hacer. Así que habrá padres entre ustedes que se comerán a sus hijos, y habrá hijos que se comerán a sus padres. Ejecutaré mi sentencia entre ustedes, y dispersaré en todas direcciones a los que queden. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor soberano Jehová, ya que contaminaste mi santuario con todos tus ídolos repugnantes y todas tus prácticas detestables, yo también te rechazo. Mis ojos no sentirán lástima y no tendré compasión. Una tercera parte de ti morirá por la peste o morirá de hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y a la última tercera parte la dispersaré en todas direcciones y desenvainaré una espada para perseguirlos. Bien, la pregunta decía: ¿por qué le pidió Jehová a Ezequiel que dividiera el pelo en 3 porciones y que hiciera algo distinto con cada parte? Cada acción de Ezequiel tenía un significado. Por ejemplo, una tercera parte del pelo se quemó dentro de la ciudad, de lo que él había hecho como representación, que significaba la muerte de los habitantes en la misma Jerusalén, dentro de la ciudad. Otra parte que Jehová le dijo era que con la espada alrededor de toda la ciudad pusiera ahí el pelo, demostrando que morirían fuera de la misma. Y por último, la tercera parte esparcida en el viento, demostrando que serían dispersados entre las naciones, los que pudieran huir. Así que donde quiera que acabaran, no iban a vivir en paz. Sin duda una muy lamentable situación esperaba la ciudad de Jerusalén. El párrafo 8, la parte A, dice: ¿qué pequeño rayo de esperanza daba la escenificación de Ezequiel? Bueno, la escenificación envolvía el que cogiera unos pocos cabellos, los envuelva y los ponga en el pliegue de su ropa, como cuidándolos, protegiéndolos. Eso indicaba que algunos judíos permanecerían con vida. Eso era lo que representaba estos pocos cabellos. Entre los que regresarían estarían los que permanecieron 70 años en el exilio en Babilonia. Por eso es que encontramos en Ezequiel 6, 8 y 9, donde Jehová le dice que iba a dejar un resto que escaparían de la espada.
cumpliendo de esa manera lo que Ezequiel estaba representando. Ahora veamos el párrafo 8, la parte B. ¿Cómo se cumplieron las palabras proféticas sobre los pocos cabellos? Esdras, como Ageo, hablaron de estos sacerdotes, levitas y jefes que habían visto la casa anterior, refiriéndose al templo de Salomón, y que ahora estaban llorando a gritos al ver cómo se ponían los cimientos del nuevo templo. Eso era emocionante para ellos. Así que Jehová se encargó que no desapareciera la adoración pura, manteniendo a estas personas con vida. Tal como Jehová lo había dicho, se estaba cumpliendo. Y un detalle que nos menciona es que en el capítulo 9 se ampliará más algunos detalles sobre esta restauración de la adoración pura. Ahora, antes de pasar al siguiente subtítulo, puede usted revisar en su libro, tanto digital como físico, en la página 65, el recuadro informativo 6A, cuando se le dice a él, afeítate la cabeza y la barba. Ahí se ve las diferentes escenificaciones que tuvo que realizar Ezequiel. Cuando se le dijo afeítate, significa que los judíos serían atacados y habría una gran matanza. Luego se indica en el recuadro pesa y divide. Se lo ve ahí a Ezequiel totalmente calvo, y donde dice que la sentencia se llevaría a cabo de manera meticulosa y total. Eso vimos la semana anterior. Cuando le dijo quema, y vemos que ahí está en la representación en miniatura de la ciudad, que está quemando el cabello dentro de lo que representaba la ciudad de ladrillo, indicaba que estos morirían dentro de la ciudad cuando serían atacados por los babilonios. Cuando dice también corta, se refiere a algunos que los matarían fuera de la ciudad. Al decir esparce los cabellos, quiere decir que algunos escaparían, pero en diferentes naciones no vivirían, por supuesto, en paz, porque estarían lejos de su ciudad y también entre gente que los iban a reconocer que no eran de esas naciones. Otro punto que vemos ahora es cuando le dijo a Ezequiel, envuelve, significando que algunos desterrados volverían a Jerusalén y la adoración pura seguiría existiendo, como lo acabamos de ver con Esdras y Ageo. Esto es la representación que vemos, un buen recuadro que nos hace resumir los puntos y recordarlos de inmediato. Volvamos ahora al párrafo 9. Tenemos el subtítulo, esta profecía y los acontecimientos que están por llegar. Párrafo 9 y 10 tienen la pregunta, ¿qué acontecimientos futuros de gran importancia nos vienen a la mente con las escenificaciones proféticas de Ezequiel? Lo visto en estas escenificaciones nos recuerdan lo que se dice como palabra profética en el Apocalipsis 17 del 16 al 18, en cuanto a cómo las autoridades políticas destruirán a la religión falsa. Es lo que Jehová utilizará para eso. Eso dará inicio a la gran tribulación, que por supuesto la parte final, ¿cómo concluye? Se llama Armagedón. Y los que apoyan a las religiones falsas, ellos tratarán desesperadamente de buscar apoyo en cualquier persona, pero no tendrán escondite, como estos israelitas que corrieron a diferentes naciones buscando protección, sin embargo no vivieron en paz. Se puede ver en el párrafo 10 cómo estas personas tratan de buscar aliarse, buscar protección en diferentes cosas, ya sea menciona en las clases sociales, en instituciones públicas, etc. Por eso se va relacionando la profecía de Zacarías también con Apocalipsis que estamos viendo aquí. Se indica también en el párrafo 10 sobre cómo estas personas, aunque se libraron de morir al principio, sin embargo fueron esparcidos y no tuvieron una tranquilidad porque después fueron perseguidos y ser muertos. Como indica la parte final del párrafo 10, no habrá escondite que valga para los que sobrevivan al ataque contra las religiones, porque aunque quedan vivos por un tiempo, después en Armagedón tendrán que morir como parte de las cabras del juicio que se ha designado sobre ellos. Veamos ahora párrafos 11 y 12, la parte A. Después de entender la profecía sobre el asedio de Jerusalén, ¿cómo deberíamos ver nuestra predicación? Debemos verlo como algo urgente, que no hay tiempo que perder para ayudar a las personas debido al tiempo que es escaso. Eso lo indica en Ezequiel 33, 14 al 16, donde se espera que las personas que, aunque hayamos cometido pecados y nos arrepentimos,
podemos ser declarados justos y seguir viviendo. Así que es importante que se haga esta labor lo más pronto posible. Aquí tenemos detalles muy reveladores que hay que marcarlo muy bien en este párrafo 11. Y esto nos lleva a la parte B del párrafo 12 que dice: ¿qué cambio es muy posible que experimenten nuestra predicación y el mensaje que llevamos? Note la pregunta, dice: ¿qué cambio es muy posible? O sea que hay una gran posibilidad, casi garantía de lo que haremos. Cuando suceda el ataque de los políticos, es decir, cuando empiece la gran tribulación, dejamos de predicar, pero note el punto, un mensaje de salvación, porque ya se habrá cerrado, como cuando se rodeó a Israel, ya no había nada que hacer, se había acabado el tiempo para que la gente escape. Por lo tanto, esto de hacer discípulos se terminaría. Ya no se haría más una vez que comience la gran tribulación, pero ojo, se dejaría de predicar el mensaje de salvación, es decir, nuestro mensaje sería para que las personas reaccionen. Se compararía a cuando Ezequiel se quedó mudo. Nosotros también nos quedaríamos mudos de hablar de buenas noticias, ¿entiende el punto? De buenas noticias. Dejaríamos de decir de las cosas que la gente puede esperar. ¿Qué es lo que se hará después? Pues se cambiaría en este caso el mensaje. Se dice claramente que de un mensaje de salvación, de buenas noticias, pasaremos a un mensaje de condenación. Como se indica en la profecía del Apocalipsis 16, será como una plaga de granizo, es decir, aparte de lo que la gente está sufriendo, será como otro golpe más. Es porque se habrá llegado ya al fin. Ya no habría marcha atrás, ya no habría oportunidad de que alguien se salve al llegar a ser un discípulo de Cristo, porque ya no hay esa oportunidad. Una situación que nos hace pensar que, como no sabemos cuándo será el inicio de la gran tribulación, por eso nuestra labor de llevar las buenas nuevas tiene que ser cada vez más intensa. Veamos el subtítulo: Mira, ya viene. Párrafo 13. ¿Por qué le dijo Jehová a Ezequiel que se acostara del lado izquierdo y luego del derecho? Repasemos las instrucciones que nos dicen leer en Ezequiel capítulo 4, versículos 4 al 6, que dice: Después, acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de la casa de Israel. Cargarás con su culpa durante todos los días que estés acostado de ese lado. Yo te impondré esto por 390 días, lo que corresponde a los años de su culpa, y tú llevarás la culpa de la casa de Israel. Y tienes que completar ese periodo. Luego te volverás a acostar, esta vez sobre tu lado derecho, y cargarás con la culpa de la casa de Judá por 40 días, un día por un año, un día por un año. Eso es lo que yo te he impuesto. Bien, volviendo a la pregunta, el párrafo 13 decía: ¿por qué le dijo Jehová a Ezequiel que se acostara del lado izquierdo y luego del derecho? En este párrafo también queremos ser muy cuidadosos con cómo se expresan los puntos. Aquí habla primero de 390 días que iba a estar él acostado de un lado y los 40 días que estaría acostado del lado derecho. Esto representa a las dos secciones en que toda la nación de Israel se había dividido. Aquí indica que los 390 años de pecado de Israel se refiere no a las 12 tribus, sino solamente a las 10. Y cuando dice los 40 años de pecado de Judá, se refiere a las 2 tribus restantes que quedaban. Recuerde que se había dividido el reino. Por eso en la nota que tenemos dice: al permitirse que Jerusalén fuera destruida, Jehová no solo expresó su indignación contra el reino de 2 tribus de Judá. Note el punto, el reino de 2 tribus de Judá. Ahí eran 40 días del lado derecho o 40 años de pecado. También dice contra el reino de 10 tribus de Israel. Cuando se refiere a los 390 años de pecado de Israel, se refiere a las 10 tribus. Recuerda que se había dividido en 2 esta nación. Por eso se refiere ahí. Y ambos periodos, 390 y 40, terminan en el año 607, el año en que cayó y fue destruida Jerusalén, tal como Jehová había predicho. Así que, hermanos, una recomendación especial, personal, muy personal, si usted quiere hacerlo, marque los párrafos 11, 12 y 13, que tienen información única, entendible, muy entendible. El 11 y 12, cómo cambiamos de nuestras buenas noticias de predicación normal ahora hablando del paraíso,
al mensaje de condenación que se comenzará a predicar durante la gran tribulación. No dejaremos de predicar. Lo que cambiamos es el tema de predicación. De buenas noticias de un paraíso que hablamos ahora, a noticias de condenación, de lo que ya recibirán las personas que no quieren ponerse de parte de Jehová. Y en el párrafo 13, pues la explicación que nos da la nota. Cuando habla de Israel, está hablando de las 10 tribus. Cuando habla de Judá, del reino de 2 tribus. Ambos se cumplieron en el año 607. Sin duda material muy hermoso que tenemos aquí. Tenemos también el dibujo donde se lo ve a Ezequiel acostado sobre, en este caso, el lado derecho, los 40 años de condenación de Judá, del reino de Judá. Así que todo esto nos ayuda mucho a entender algunos detalles. Y márquele bien, no le dé pena hacer un círculo grande o un asterisco ahí, como para que sean puntos importantes, que cuando de nuevo lo ojee pueda entender estos puntos rápidamente. Esto es, hermanos, lo que teníamos que ver con nuestro estudio bíblico de congregación de la semana del 15 al 21 de marzo. Sin duda material muy importante que queremos aprovechar. Y esperamos pues el seguir examinando con nuestro libro Adoración Pura detalles que nos van aclarando y poniendo al día de lo que no se había recibido en el libro de Ezequiel hace muchos años atrás que se estudió. Ahora tenemos información actualizada que Jehová ha hecho que esto llegue mediante el esclavo fiel. Esperamos, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.